Formándonos Juntos, presentado por los estudiantes del Juan 23. Mi nombre es Ana Paula de la Encina, estudiante de tercer año en Trabajo Social del Instituto Juan 23. El año pasado realicé mis prácticas en el área niñez y este año me encuentro realizándolas en el área de género y diversidad del municipio de Reconquista en la Secretaría de Desarrollo Social. Buenas tardes, yo soy Gastón Valls, estudiante de la carrera técnico y superior en periodismo del mismo instituto. Hoy ya cruzando este cuarto encuentro de Formándonos Juntos, hoy con estudio nuevo, más formal, estamos juntos, sí. Tal cual. Te voy a comentar un poco cómo surge este proyecto para aquellos que se están sumando nuevo. Este proyecto se planificó con el objetivo de crear un entorno virtual en donde pueda darse pie al debate y a la reflexión de las problemáticas sociales que urgen en el contexto actual de pandemia. Uno de nuestros mayores objetivos también es poder fortalecer la reflexión crítica y analítica sobre nuestra realidad actual, ya sea tanto para los estudiantes y profesionales de nuestra comunidad educativa, pero como también para todos aquellos ciudadanos que se unen a este ciclo de conferencias. Bueno, vamos a presentar a las disertantes. En esta ocasión tenemos a 2 disertantes, quienes van a tratar la temática aportes para el análisis de la atención primaria en salud, contexto y pandemia. La primera de ellas es Patricia Nievas, egresada de la carrera de Trabajo Social del Instituto Juan 23 de Servicio Social, licenciada de la Universidad de Morón, maestranda de Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social UNER, docente de la carrera de Trabajo Social del Instituto Juan 23 y desde el año 2010 personal de Salud Pública de Reconquista. También vamos a darle la bienvenida a Claudia Firpo. Ella es médica egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hizo la residencia de Medicina General y Familiar en el Hospital Central de Reconquista. También es profesional médico de atención primaria de la salud, dependiente de la región de salud de Reconquista, y también es docente titular en la Cátedra de Educación para la Salud en la carrera de Trabajo Social del Instituto Juan 23. Bueno, antes de comenzar y cederle las palabras a las disertantes, vamos a aclarar un poco la modalidad de esta conferencia, ya que es distinta a las anteriores, obviamente se suma una disertante más. Por lo tanto, Patri y Claudia van a explayar la temática presentada para hoy, la cual va a llevarle el tiempo necesario. Próximamente van a estar presentando un PowerPoint para ir orientando sobre la temática. Apenas empieza esta disertación, ustedes pueden comenzar a hacer preguntas, consultas, planteos, comentarios en el chat de Facebook del vivo, y luego en el cierre de la disertación vamos a abrir un espacio y habilitar este intercambio, la cual todas estas consultas, dudas, comentarios que hagan ustedes se las vamos a estar diciendo a las disertantes, así se arma este intercambio. Bueno, así que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Muchas gracias por sumarse a esto y tienen toda nuestra atención. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer la salvedad y el pedido de disculpas por las cuestiones de tiempos y corrimientos que en estas interrupciones de la virtualidad me tuve que venir, como verán, al instituto. Así que primero aclarar y pedir disculpas por la demora en el inicio de la conferencia. Bueno, agradecida, me parecía también oportuno mencionar siempre, en esta iniciativa que como proyecto de 2 formaciones en este ciclo, en los ciclos de conferencia, inclusive con conferencistas de primer nivel para trabajo social, la verdad que genera mucho orgullo. Retomando y parafraseando, ¿no?, lo que plantea Susana Casaniga en esto de la formación como un imperativo ético en la profesión. Bueno, ¿qué vamos a presentar o qué vamos a poner en diálogo?
En realidad, bien hablaban ustedes al principio, tanto Claudia como yo estamos inmersas en una doble pertenencia que nos sitúa como trabajadoras sociales de la salud, pero también otra pertenencia que tiene que ver en el ámbito de la docencia del Instituto Juan 23. Así que bueno, la idea sería poder transmitir, poner en discusión ciertas nociones conceptuales para dar un marco y luego sí hablar de algunos sesgos, digamos, del ejercicio profesional en salud. Así que bueno, haciendo esta introducción, ubicando los parámetros de la charla, le voy a dar la palabra a mi compañera Claudia para iniciar la conferencia. A ver si puedo organizarme con el PowerPoint. Me vas diciendo, Claudia. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, vamos a tratar de compartir algunos conceptos que son fundamentales porque trabajando en salud vemos todo el tiempo estas confusiones, tanto en los conceptos como en errores que nos van a llevar después en nuestras prácticas y en las dificultades que vamos a tener después. Entonces, sin dejar por ahí de trabajar los conceptos más importantes, el de salud es uno de ellos, ¿sí? Y tenemos ahí en la primera diapositiva el famoso concepto de la OMS de 1925, donde habla de este completo estado de bienestar biopsicosocial. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Parece un concepto muy, muy simple, pero que desde ese entonces marcó ciertos parámetros para empezar a pensar la salud desde otro punto de vista. No solamente de esta enfermedad, sino ya pensar en la salud mental, pensar en la cuestión social como partes y determinantes del estado de salud. Pasamos a otro concepto, fuimos sacando algunos conceptos que fuimos encontrando por allí, y el que sigue es de la OMS, pero de Europa, ¿sí? Y dice que la salud es el grado en que una persona o grupo es capaz, por un lado, de llevar a cabo sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades, y por el otro lado, de enfrentarse al ambiente. Ahí ya vemos no solo el concepto individual de salud, sino ya como grupo, como grupalidad, como comunidad, y aparece otros términos como aspiraciones personales, necesidades que debemos satisfacer, y obviamente tener en cuenta el ambiente, cómo el ambiente puede influir y cómo influimos nosotros en el ambiente, eso también determina la salud. En consecuencia, la salud debe considerarse no como un objetivo en la vida, sino como un recurso más de la vida cotidiana, ¿sí? Y siempre verlo desde un concepto positivo. Ya en el otro concepto de la OMS veíamos de la ausencia de enfermedad como concepto positivo, y acá también, un par de años después, seguimos con esta misma metodología, ¿sí? Sacar a la enfermedad digamos, de este concepto, ¿sí? Y fíjense que la última enunciado habla de la capacidad física, ¿sí? Fíjense todo, la comunidad, lo de satisfacer necesidades, y como último recién, el estado de bienestar físico. En este último concepto, que nos pareció muy interesante, porque nosotros, como saben, por ahí trabajamos en un contexto muy particular, donde la población de la que trabajamos pertenece a una comunidad de pueblo originario. Y fíjense este concepto que es muy, muy interesante, que dice que la salud es el equilibrio entre las fuerzas naturales y espirituales, ¿sí? Ya aparece lo espiritual como otro concepto importante, otro valor determinante en eso. Entre los individuos, otra vez la parte individual y la parte colectiva y de la comunidad, ¿sí? La salud se ve como un todo holístico de bienestar físico, de bienestar moral, social, espiritual y del equilibrio con el cosmos, ¿sí? Entonces decimos que
este concepto es muy integral y define perfectamente lo que es la salud. La enfermedad dice que existe porque hay un desequilibrio o un avasallamiento o una falta de convivencia armónica, ¿sí? Fíjense que es un integrante de una comunidad aborigen, es un referente de aborigen y que no es ni científico ni tiene, digamos, otra cuestión más importante, ¿sí? Y que da un ejemplo muy, muy concreto de lo que es la salud en sí. Si seguimos pensando en la salud con todas estas definiciones, podemos decir, obviamente, que conceptos de salud hay tantos como personas habitan la Tierra. Entonces tenemos que dar también en valor que cada concepción de salud, ¿sí?, es individual y pasa sobre todo por todas las dimensiones que atraviesan un sujeto, tanto la parte social, de la comunidad, de los roles en la comunidad, en su familia, y tiene este significativo de ser un todo, y de la experiencia vivida sobre la salud es heterogénea y hay que respetarla en cada una de las personas con las que trabajamos. Esto con respecto por ahí a conceptualizar un poco salud, y en estas próximas diapos vamos a ver algunas definiciones de atención primaria de la salud. Términos muy complejos que por ahí dan a confusión, como dije hoy, en ciertas prácticas que vamos a tener después en el día a día. En la Declaración de Alma-Ata en 1978, como que se empezó a pensar alguna estrategia, a encaminar o focalizar estrategias en salud que permitan a los países o a todos los estados alcanzar el estado completo de salud para las personas. Entonces empiezan a evaluar un poco y a dar estos principios y a pensar un poquito más. Acá vemos, dentro de los componentes de la APS, la cobertura social total, la participación social, la participación comunitaria, para que tengamos actores de la comunidad que sean responsables, que puedan decidir, que puedan tomar protagonismo sobre decisiones, sobre políticas que tienen que ver con la salud. ¿Sí? Este es un término muy, muy importante dentro de los componentes de la APS. Articulación intersectorial. Todos sabemos que trabajar desunidos o trabajar solos no trae buenos resultados. Entonces, la APS promueve esto también de trabajar en red, trabajar entre sectores para lograr estos objetivos en salud. Nuevas modalidades de organización, adecuación del recurso humano, que el recurso que trabaje en APS sea un recurso que conozca las bases, que conozca los principios y que esté convencido de lo que está realizando, ¿sí? Reorientar la financiación, bueno, esto ya tiene que ver con una parte más de políticas de salud, usar tecnologías apropiadas y que el país o el Estado pueda financiar y costear, y siempre programar en forma integrada con las necesidades necesidades en salud que tenga esa población determinada, ¿sí? Esa programación tiene que estar de acuerdo a las necesidades de la población. ¿Sí? Próximo, Patrick. En el 2005, es algo que queremos retomar, en 2005 en Montevideo, ¿te escuchas? Sí, sí. Se reunió la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con los referentes de todos los estados de Latinoamérica y el Caribe, para un poco revalorizar o ponerse o replantearse qué pasó hasta ahora en cuestiones de la APS, ¿sí? No se modificó nada, se revalorizó un poco lo que es la funcionalidad y la función de la APS para los estados, y se determinó el propósito, que estamos diciendo, de revitalizar la capacidad de todos los países de organizar una estrategia
coordinada, efectiva y sostenible, ¿sí? Esto nos va a permitir resolver los problemas de salud de una forma más efectiva, a menor costo, quizá con menor tecnología, con lo que sea, pero sí o sí plantearlo como estrategia, ¿sí? Y que sea sostenible en el tiempo. Obviamente, para solventar o para resolver los problemas que tenemos actualmente, como plantearse desafíos futuros. Y siempre, siempre con el objetivo de la equidad, ¿sí? El próximo. La próxima diapo. Ahí voy. Grafico un poco estos temas que se fueron viendo en cuanto al éxito del APS o para lograr ese funcionamiento en forma efectiva. Lo dibujó como un engranaje, ¿vieron? Que son como unas ruedas que están una encajando con la otra, y en la cual en el centro de esta rueda, de este engranaje, están los valores de la APS, ¿sí? Los valores en los cuales se tiene que asentar la APS, ¿sí? En el derecho de tener la mejor salud posible para los individuos, basados en la equidad y en la solidaridad, ¿sí? Después aparecen de vuelta los principios que veníamos viendo antes, ¿sí? En la rueda anterior, que era la de Alma Ata, donde ya aparecen de vuelta la intersectorialidad, la participación comunitaria, la justicia social, la sostenibilidad, responsabilidades en los cuidados, orientación hacia la calidad de la salud, y en el último elemento de esta rueda, los elementos de la APS, ¿sí? Cobertura y accesos universales, acciones intersectoriales, todo lo que veníamos hablando anteriormente. Políticas y programas pro equidad, organización y gestiones óptimas, recursos humanos apropiados, todo lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces, esta nueva APS, que era renovada, en realidad no renueva nada, sino reivindica la funcionalidad de la APS como estrategia, que eso por ahí es lo que siempre pensamos, como una estrategia de salud, para encarar las políticas de salud, para encarar nuestras prácticas en salud del día a día. Y ahí hay un apartadito en esa rueda que por ahí nos hace confundir a los que trabajamos en salud, que dice primer contacto. Que en realidad, lejos de ser un primer contacto, es una aproximación hacia el sistema de salud desde los individuos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que APS no es el primer nivel de atención en salud, que por ahí es lo que siempre tenemos estos conflictos internos entre los niveles de atención, que APS no es sinónimo de primer nivel de atención, que APS no significa el nivel básico de atención, que puede ser un centro de salud o una posta sanitaria como en la que trabajamos nosotros, sino que atención primaria de la salud hacemos todos y deberíamos hacer todos, desde un centro de salud hasta un hospital de altísima complejidad, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, APS tiene que entenderse como una estrategia para problematizar estos inconvenientes que tenemos en salud y cómo brindarle la mejor calidad de salud a todos los individuos, ¿sí? Entonces, esto es un concepto que tironea un poco y tensiona a los que trabajamos en salud, porque por ahí piensan que en los niveles de complejidad superiores tienen jerarquía sobre los inferiores, ¿sí? Que un hospital de excelente complejidad o de muchísima complejidad tiene potestad de decirle a los equipos de primer nivel, un equipo del centro de salud, qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y esto es importante, que por ahí siempre estamos peleando todo el tiempo, pero tenemos que entender que desde un hospital de alta complejidad hasta una posta sanitaria que tenga 2 o 3
personales de salud tienen la misma impronta, deberían tener la misma focalidad en cuanto al trabajar en estos problemas de salud. Entonces eso tiene que quedar claro, ¿sí? Que por lo único que por ahí siempre estamos tironeando todo el tiempo con los otros niveles de atención. Sí, por ahí pensaba, ¿no?, en esto para aportar a lo que venís diciendo. Me parecía que puede fortalecer esto de totalmente, ¿no?, poder centralizar en que atención primaria de la salud, por fuera de la representación social, que puede estar uniéndola solo a un enfoque territorial, la APS como estrategia, sí, es transversal, por así decir, a lo que hoy llamamos los niveles de atención en salud. Que por ahí eso dificulta, yo no sé si será por la cuestión de términos semánticos, que por ahí nuestra cabeza y nuestras prácticas se fragmentan, pero preferiría llamarle al primer nivel, que seríamos nosotros en atención primaria de la salud, segundo y un tercer nivel, por ejemplo, Hospital Regional Reconquista, como proceso de atención en salud. Creo que eso permite concatenarnos en una misma estrategia de accesibilidad del derecho a la salud. Creo que ese es un primer tópico y me parece que de alguna manera cierra o abre o habilita también macerar las discusiones, digamos, que también entran en disputas por representaciones, por imaginarios, por modos. Digo, también las representaciones y los imaginarios no son construcciones abstractas, sino que se generan a través de modos de hacer, ¿no? Volver en los marcos conceptuales que vos fuiste desandando, que tienen que ver, ¿no?, con valores, con tópicos, con construcciones, con aportes, pero decía, si eso así en abstracto, digo, en intenciones, ¿no?, en valoraciones, como para poder traducirlo a una lectura de la realidad y ponerlo en diálogo, me parecía como una necesidad analítica, de analizar justamente esas tensiones y configuraciones que en el campo de intervención atraviesan, ¿no? Implica primero al menos hacer, en términos sintéticos y muy sintéticos, alguna reseña histórica, ¿no?, que fueron otorgando sentido al modelo sanitarista en Argentina. El posicionamiento, y también ahí yo uno mucho, porque creo que haciendo mella, ¿no?, de la profesión de trabajo social, ¿qué pasa con el aporte de trabajo social en el campo de la salud, ¿no?, en la atención primaria de la salud, y en las configuraciones de poder e institucionalidad que prevalecen en la tríada de trabajo social, política pública, salud y territorio? No sé si soy clara en esto. Decía, bueno, a partir de esos conceptos empezamos a ponerlos en diálogo y en tensión. Si tenemos en cuenta, y una cuestión de imperativo de trabajo social, que es analizar los contextos sociohistóricos, el modelo sanitarista argentino, en relación a atención primaria de la salud, fíjense, 1978, se da en un escenario latinoamericano de dictadura militar, de terrorismo de Estado, y particularmente en la Argentina, con el modelo cívico-militar, 1976-1983, un dato característico en la política pública sanitaria, que es la transferencia de responsabilidades a las provincias, ¿no?, como un ámbito de descentralización, y un dato no menor, si tenemos que tomar en cuenta el contexto en que aparece atención primaria de la salud también, como una manera de, enfrentar esto que llamamos, y después me voy a detener ahí, el modelo médico hegemónico, ¿no? Entonces son en planificación, en perspectivas, en ideologías de generar otro tipo de accesibilidad en la salud, con otros componentes, por supuesto con un eje central de participación comunitaria. Entonces, digo, si lo situamos desde ese lugar, podemos construir algunos análisis de que la participación comunitaria, la interseccionalidad, cómo iba a ser posible en esos márgenes. Más aún si tenemos en cuenta que en 1980 se profundiza el modelo de Estado neoliberal, y quizás ahí atención primaria de la salud pasó, digamos, a ser depositario de programas sanitarios
destinado a lo que le llamaban poblaciones vulnerables. Cuando APS, digo, tiene, nota al pie, no es y no debe confundirse con población de alta vulnerabilidad, sino que está pensado para todas las clases sociales. Como estrategia, como bien decía Claudia, si hablamos de la década del 90, una cuestión de casi obscena, en términos, ¿no?, del desmantelamiento del Estado, y la reducción del gasto público implica un deterioro también absoluto, al menos poner en contraste esos valores que decía muy bien Claudia, cómo se traducen en la realidad a través de modelos de Estado, a través de un enfoque neoliberal, ¿sí?, que atraviesa justamente los modos de hacer asequible la salud y garantizarla como derecho y sobre todo como política pública. No quería dejar de poner en cuestionamiento, digo, el contexto así muy rápido, ¿no? Y también en este sentido traigo a colación algo que tenemos que unir, así como el modelo sanitarista va modificándose, transformándose, obturándose a través de los modelos de Estado, también trabajo social en la profesión, digo, para tener en cuenta, ¿no?, el modelo de asistencia, el modelo desarrollista, el modelo de la reconceptualización, va permitiéndonos ir caminando, ir respondiendo a las demandas sociales o al rol que se requiere de trabajo social en la atención primaria de la salud, a través también de sus márgenes conceptuales, de sus paradigmas epistemológicos, ¿sí?, en relación, digo, a esa tríada: asistencialismo, desarrollismo, reconceptualización. Y acá sí, no es un dato no menor, si hablamos de trabajo social, nuestro aporte profesional en atención primaria de la salud, hay una cuestión inherente de situarnos, al menos desde mi perspectiva, ¿no?, sobre la intervención profesional, porque si uno atiende, vuelvo a repetir los valores, lo que implica APS, la participación comunitaria, la lectura del contexto, son particularidades para los estudiantes, se darán cuenta, parte de la formación y del quehacer profesional, del ejercicio profesional. Entonces me parece como una primera defensa de ubicación respecto a los modos de intervenciones, al menos en esta cuestión de mirar cuáles son esos condicionantes que generan estados de enfermedad o de salud, lleva justamente ahí, retomo, ¿no?, una construcción histórica social y dicha intervención pensada como campo problemático, ¿no?, de Margarita Rosas Pagazza. Implica considerar las manifestaciones de la cuestión social como las coordenadas que aparecen como obstáculo a la reproducción social de los actores sociales cuando estos se enfrentan a sus necesidades, las cuales responden a la relación capital-trabajo generada en la organización de la sociedad, afectando directamente la reproducción social de los sujetos, adquiriendo un significado particular para la intervención en cuanto ellos se encarnan en la vida cotidiana de los sujetos. Fíjense que esto, que si bien es un recorte teórico, ¿sí?, quizás académico, luego este recorte tiene expresiones de las manifestaciones de la cuestión social en los territorios que salud debe atender, que van a ser problemáticas unidas a la vivienda, a género, al desempleo, a la violencia, al consumo problemático, entre otros, ¿no? Entonces creo que en ese ensamble profesional de entender que la configuración emanada del capitalismo, del neoliberalismo, ¿sí?, como parte estructural en el análisis de la génesis de la intervención, trae estas manifestaciones que van a ser dato no menor para pensar salud, ¿no?, en términos de atención primaria. A ver. Bueno, acá si bien Claudia mencionó por qué lo tomamos, y no lo dijimos al principio, creo que con este apuro de que arrancábamos tarde, trabajamos en el ámbito de salud, en la posta sanitaria San Francisco de Asís, que como los que son de acá seguramente van a saber, y los que son mis alumnos seguro también, porque lo repito, cuenta con una población de la etnia mocoví. Si bien, digo, esta proximidad del quehacer profesional que me une, ¿sí?, a
pueblos originarios, quiero tomar el concepto para analizar otras cuestiones, digo, para que no quede sesgado a lo étnico solamente. Entonces, la interculturalidad, tomé dos conceptos que me parecieron muy interesantes, y el segundo estoy segura que van a coincidir conmigo. La interculturalidad implicaría impulsar relaciones, negociaciones e intercambios culturales referidos a conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de la vida tendientes al logro de mutua comprensión, convivencia armónica y equitativa. Todo encuentro cultural, no solo digo desde la cuestión étnica, me parece que también desde el ámbito profesional, desde el ámbito académico, y citando también a Sebastián Bertuccelli, que es licenciado en Psicología Comunitaria, dentro de sus aportes, digo que me quedaron como atención flotante, todo encuentro con el otro es un encuentro cultural, independientemente y sobre todo con las clases populares, ¿no? Entonces creo que desde esa mirada nos sirve también para pensar el territorio, este encuentro, que no tendría que ser de choque, ¿no? Y para ver cuáles son las prácticas, las lógicas, los valores, los modos de pensar, ¿no? Y también así esta interculturalidad que la sitúo en el encuentro institucional. Me parece que es un término que al menos traerlo a colación en relación a las disciplinas, ¿sí? A los contextos, a los marcos institucionales, que hoy están en el análisis sobre coordinaciones y articulaciones también. Me fui acá está el que a mí en lo particular me encanta esta visión, digo, ¿no? Ver la interculturalidad, fíjense sino que interesante también para pensar las disidencias, para pensar diversidad sexual. La interculturalidad desde los movimientos indígenas, en este caso está remitido, digo, y lo tomo como, dentro de los márgenes conceptuales de la autora. La interculturalidad desde los movimientos indígenas no implica reconocer, o la clásica palabrita de tolerar, ni incorporar lo diferente, sino colapsar. Yo creo que ahí está como el término en colapsar, significa que no hay un movimiento cuando por ahí pensamos dentro de los discursos lo que implica no la igualdad en derechos, lo que implica la incorporación de lo diferente a través de estructuras normativas que pueden ser legales, no se va a dar en la práctica si no colapsa, si no hace mella, si no cimbronea. Entonces, si no colapsar desde la diferencia de las estructuras coloniales de poder, a través de un proceso activo y permanente de negociación e interrelación donde lo propio y lo particular no pierdan su diferencia, sino que aporten a la creación de nuevas comprensiones. Me parece que esto ya es como un manifiesto ético. A mí me encanta y lo digo con toda la efusividad porque pienso en ese colapsar que irrumpe y también con esta cuestión de no, en esto de tolerar, en esto de incorporar, pensar, bueno, incorporo a que de ser o en lo particular preservo que no se pierdan las diferencias, ¿no? Entonces creo que, y en esta noción de estructura colonial, pensarnos también como ámbito de formación y académico en esas colonialidades, ¿no? En esto o lo institucional colonial, ¿no? En esto de imponer formas de hacer, en esto de imponer horarios, en esto de imponer paradigmas de intervención, miradas hegemónicas. Entonces, vuelvo otra vez al concepto de hegemonía. Por ahí, y está la compañera Claudia, acá que es doctora, digo, ¿qué carga la de los médicos, no esto de la etiqueta lo médico hegemónico? Cuando en realidad reivindico lo neoliberal hegemónico, ¿no? Que está muy capturado, capsulado, en este caso, en una profesión. Y creo que en eso también podemos generar hegemonías y construcciones de poder de otras disciplinas también, y sobre todo si tenemos en cuenta el modelo positivista, ¿no? Entonces creo que ahí también es un llamado de atención a
a hablar de las hegemonías, ¿no?, en relación también a los sujetos de intervención. ¿Qué poderes, con qué intenciones generamos prácticas desde los niveles hegemónicos institucionales? Bueno, para abajo, ténganme paciencia. Bueno, acá llegamos a otro tópico por analizar, el concepto de territorio. El concepto de primer nivel creo que está unido al territorio, y yo ahora voy a hacer un aporte porque digo, no, después de analizar esta viñeta podemos hasta disipar, digo, podemos hasta no estar de acuerdo. El concepto de territorio, que lo tomo, digo, porque es un término utilizado es polisémico, tiene desde la geografía, desde las ciencias sociales, desde lo jurídico, pero bueno, yo acá me ceñí solamente a un concepto de Félix Guattari, que dice que porque me permite, digo, también explicar una lógica de intervención, o al menos de prácticas de intervención en la vez. Se considera el territorio como una construcción social resultado del ejercicio de relaciones de poder. El territorio puede ser relativo tanto a un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente una cosa. Y si se estuviera sintiendo una cosa, también tienen que ver las prácticas institucionales en este sentido, ¿no? ¿Qué concepción de sujeto, qué concepción de vida comunitaria tenemos también en salud? El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada sobre sí misma. Los procesos de subjetivación es otro tópico, ¿no?, ceñido a ese modo de ser, de sentir, de concebir la vida, pero también atravesado por la condición de clase social. Yo creo que ahí el marxismo me sirve para analizar ciertas texturas, digamos, no modos de subjetivación solamente desde una construcción psicológica, sino también ceñida a una condición de clase. Él es un conjunto de representaciones las cuales van a desembocar pragmáticamente en una serie de comportamientos, de inversiones en tiempos, espacios sociales, culturales, estéticos, cognitivos, ¿no? Y la expresión de la vida cotidiana. Eso pasa y atraviesa un territorio más allá de la frontera geográfica. A ver. Y acá, en este concepto de territorio, quiero poner, ya antes de pasar a la otra viñeta, que quizás otra cuestión que esté en tensión también es resignificar lo comunitario. Yo creo que tenemos que sincerarnos, poner en el eje de discusión qué es lo comunitario, qué es la intervención comunitaria, porque podemos pensarlo también desde construcciones, desde el análisis de una clase social excluida, pero lo comunitario no remite solo a eso, remite a lazos sociales. A mí me parece importante, y un concepto que trae Alfredo Carballeda, que por cierto va a estar también en una ponencia la semana que viene, la comunidad vista como un sujeto político. Entonces, si podemos pensar en la comunidad como un sujeto político, creo que es aquella aproximación que realmente nos ubica entonces en la lucha por el acceso a derechos, en una categoría de sujeto, ¿sí?, que se corra de lo meramente asistencial. Y el territorio, que ya me perdí y quiero volver a traer a colación, no es solo el primer nivel. Me parece que en esta categoría de subjetivación, si entendemos que en un territorio, en una comunidad, como lazo social, como construcción identitaria, nos va moldea al sujeto y nos va moldeando también, digo, a los profesionales, nos va acercando, nos va aproximando. Ese sujeto, cuando va, por ejemplo, al tercer nivel de intervención, que sería el hospital central, no va desprovisto de su territorio, ni desprovisto de su comunidad. Es expresión de esa subjetividad y de esas condiciones materiales de la existencia que traen su territorio. Por eso vuelvo a repetir y a reivindicar los procesos de atención en salud, ¿sí?, y que no existe un recorte ni una fragmentación primer nivel para lo territorial.
si tomamos esta categoría de Félix Guattari, el territorio está en las marcas del modo en que nos enfermamos, del modo en que concebimos la vida, del modo en que nos vamos a relacionar frente a las instituciones, ¿no? Eso quería remarcar. Bueno, acá viene quizás un poco alguna serie de imágenes, alguna serie de compartir, le llamamos, decíamos con Claudia ayer, líneas de expresión comunitaria, y en esto también situar que es rasgos, sesgos, huellas de una experiencia que tiene su fundamentación, que tiene sus estrategias, que no son experiencias exitosas tampoco. Digo, hay cuestiones porque uno tiende, bueno, vamos a mostrar una experiencia, digo en términos de exitosas, no en términos de productos acabados, a eso me refiero, ¿no? Digo, tienen mucho de tensión, de contradicción, de alegría y de descubrimiento. Un poco para mostrar la cara de la costa del barrio San Francisco y de las prácticas que se circunscriben a este primer nivel de atención. Pero haciendo esa salvedad, porque hay otras experiencias que también, digo, hacen otros compañeros. Acá, bueno, hay un poco haciendo un análisis en estas tensiones que voy poniendo entre lo comunitario, entre el territorio, entre también lo que aparece como noción de dispositivo. Yo prefiero tomar por ahora, digo, dispositivo, entendiendo el dispositivo de Foucault y también lo que plantea Alfredo Carballera, la intervención profesional como dispositivo, lo creo totalmente legítimo, pero para las prácticas desandadas, al menos en este espacio territorial, preferí, de alguna manera, denominarlo dentro del cuadro de agenciamiento, ¿no? Que también puede ser visto como dispositivo, que es de Deleuze, que es un filósofo francés, o pudiera ser constelaciones de Walter Benjamin, pero agenciamiento, digo, si por ahí seguimos las trazas conceptuales, creo que después a lo mejor reflejen algo de lo que podemos capturar del territorio en estas trazas que venimos desandando. Agenciamiento, entonces, ¿qué sería? Puede definirse como la relación de cofuncionamiento entre elementos heterogéneos, elementos distintos, que comparten un territorio, ¿no? Todo agenciamiento es en primer lugar territorio, territorial, y tiene un devenir, una posibilidad de ser. El devenir no es paralelo, ¿sí?, ni signado por la identificación. Voy a saltar algunas cuestiones para no hacerlo tan narrativo. Los elementos tienen relaciones entre sí y entre sí según líneas de encuentro, según líneas de identificación. Estas líneas de encuentro pueden verse como relaciones sociales, ¿no? Es decir, un modo de pensar el agenciamiento desde las relaciones sociales de los elementos. Por ejemplo, personas en un grupo que se encuentran. En algún sentido se conecta este concepto con el de vínculo. No somos seres, sino modos de ser. Y la idea sería poder constituirnos en modos de ser otros posibles, ¿no? Que es una categoría muy de Deleuze. Bueno, a ver, algunos pasajes. Esto tiene que ver con actividades que se circunscriben en la posta, ¿sí? Hacerles saber que en esto de la intersectorialidad y en estas alianzas que tenemos que tener con otros actores, que es un mandato de atención de los principios de atención primaria de la salud, podemos decir que hace 4 años hicimos un acuerdo con el Foro de Infancia Robada, de trabajo conjunto, y venimos generando un agenciamiento en la posta los días martes y jueves, que tiene que ver con la transversalidad de género, ¿no? Poder tomar todo el tema de mujeres, género, diversidad, analizar temas de contexto que tienen que ver con interrupción legal del embarazo, que tienen que ver con normativas y los llamados protocolos de intervención en violencia de género. Y esta foto refleja de alguna manera una actividad que hemos hecho en el marco
de ese agenciamiento, ¿sí? Junto a Foro de Infancia Robada, y también junto a Género de la provincia, que hace 4 años venimos desandando proyectos, y con esta cuestión de articulación con otros ministerios y con otras políticas sociales, ¿no? Para poder potenciar en clave de derecho un territorio. Ahí están en una feria del encuentro, ahí con la producción de Dulce. Esta cuestión de agenciamiento parte de la construcción de relacionamiento de las mujeres de barrio San Francisco de Asís con el costurero de barrio Virgen de Guadalupe, y también con algunas apuestas con el Centro de Atención Primaria, con el CAF del Itatí, con colegas ahí, con gente muy querida también, en dinámicas de ir encontrándonos con otros. Esta tiene que ver, bueno, con una actividad de promoción de la salud bucal. Fíjense que ahí intentamos, en una línea de expresión comunitaria, poder tomar también y que se capture lo intercultural en clave de el idioma, de saber que estábamos promocionando la campaña de salud bucal. Tu boca dice más que palabras, era el eslogan. Esto tiene que ver ahí también hicimos 2 ferias del encuentro, ¿sí? Y bueno, y actualmente, que esa es la sala de bienvenida de la posta, las chicas culminando, bueno, en una instancia de taller de carpintería. Aquí. Era nada más para hacer un recorrido somero, no para detener. Y bueno, creo que esta última viñeta de alguna manera describe los desafíos, ¿no? O la cuestión de mandato que al menos yo elijo y que me ha servido de hilo conductor desde que entro en atención primaria de la salud en el 2013, porque mi ingreso en el 2010 a salud pública, pero estaba en guardia central del hospital, una experiencia hermosa también, con gente muy querida en la guardia central del hospital, pero pensando también en un concepto amplio que nos involucre a todos, no en estos niveles, en estos procesos de atención de salud, ¿no? La salud como capacidad singular y colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Creo que ese es un imperativo que encierra las intenciones, los valores, los propósitos de atención primaria, ¿no? Y que tiene que ser un eje transversal para los procesos de atención en salud, sea primer nivel, segundo o tercero. Bueno, creo que no sé cómo estoy de tiempo, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos de 10. Porque pensaba en esto de incorporar, y habíamos hablado con Claudia, cuáles serían los desafíos que pensábamos en un ámbito de diálogo y también recuperando la iniciativa, digo, de la formación, de la capacitación constante, del tema que también traen para las conferencias. Pensamos que el ámbito de formación, y digo en estos acuerdos intersectoriales, puede ser un desafío, y que de hecho, no quiero dejar de decir que allá por el 2014, cuando arrancaba en la posta, 2013, pero 2014 más abriendo el espacio de lo comunitario, el Centro de Práctica de Trabajo Social del Instituto Juan 23 fue parte de la inserción en lo comunitario. Fue un engranaje muy importante, y creo que en este sentido es animarnos, ¿no?, a desafiarnos, a incorporar el ámbito de la formación, no solo de trabajo social, generar, ¿no?, intersectorialidad con residencia, por ejemplo, médica, que es otro ámbito de formación, con la escuela de enfermería, ¿no? Creo que por lejos de segmentarnos tenemos que generar otras estrategias, ¿sí?, para hacer acuerdos que de alguna manera sí nos ayuden también a analizar los contextos, a resignificar la atención primaria de la salud, qué significa hoy en este contexto actual, ¿sí? Inclusive el título, ¿no?, planteamos
y pandemia, ¿no? Con todo lo que esto, y digo y pandemia para no sesgar solamente la pandemia como un hecho sin duda, ¿no? De impacto a nivel mundial, pero la pandemia sumado a todas las complejidades que aparecen en el territorio. Por lejos de ser lo médico hegemónico, tomo un análisis que hice con una colega también y con Claudia, decíamos, pero a ver, si vemos en atención primaria, en el primer nivel, que lo social hegemónico irrumpió en la institución por la complejidad de las problemáticas, Claudia dice, no hay manera, no tenemos salida, no me acuerdo cómo dijiste la expresión, Claudia, pero en esto no tenemos opción. Lo social se instaura como hegemónico, como problemática compleja, no se puede parcializar ya y verlo biologicista, y en esto implica también una cuestión interdisciplinar. La pandemia, no quería dejar de mencionar esto para trabajo social, la pandemia, como un hecho, yo lo llamo histórico, como un acontecimiento importante de remarcar, trajo la posibilidad de que trabajadores sociales de APS nos convoquemos, nos autoconvoquemos, para analizar lo que nos estaba pasando, para analizar las cuestiones del contexto, para analizar los protocolos y para empezar a marcar agenda. Yo creo que bueno, hay que valorar estas cuestiones de relacionamiento, de juntarnos con otros, y rescato también lo que planteaba Manuel Mayardi. La cuestión no es la lucha en soledad, sino las luchas colectivas, y para implicar, para abordar, para sumarnos a las luchas colectivas, tiene que existir predisposición, tiene que existir capacidad analítica crítica, y tiene que existir capacidad también colectiva para poder instalar otros modos de ser, porque si no nos quedamos como nota suelta ahí en la catarsis, haciendo en el pentagrama un lindo tango de domingo, nos ponemos a llorar. Entonces creo que por fuera de pensarnos en estas cuestiones narrativas o discursivas, no el modelo médico hegemónico, no el neoliberalismo no se puede con estas problemáticas complejas, creo que la salida, creo que las endijas de por donde podemos estar transitando tiene que ver con lo colectivo totalmente. En ese sentido celebro que la pandemia nos ha permitido también encontrarnos en un intersticio común. Bueno, hasta acá, creo que me hablé todo, o sea, no quiero aburrir con... digan ustedes cómo... Clarito. Muy claro, muy claro. Así que bueno, abrimos entonces el ciclo de preguntas. La gente estuvo haciendo preguntas para que bueno, ustedes respondan y puedan bueno, resolver las dudas de la gente. Acá hay una, por ejemplo, hoy hablaban de una salud mental, física y hasta espiritual. ¿Cómo creen ustedes que esa salud se vio afectada o hasta qué punto rompió la normalidad la pandemia? Es decir, evidentemente la pandemia trajo un cambio positivo o negativo en el ámbito de la salud. ¿Cuál creen ustedes que es ese cambio? Pensando, me quedé justo porque estaba... no, respecto al impacto, por lo menos que se había observado, y que también, digo, tuvo sus etapas, ¿no? No es lo mismo al inicio de la pandemia, con el impacto, el azoramiento que nos trajo y las confusiones y las angustias que nos trajo, digo, como personal de salud, ¿sí? Pero sobre todo cómo pensamos el contexto en clave protocolar, porque los protocolos están definidos, y digo, no por un nuevo protocolo en relación al cuidado, porque lo primero que pone en la centralidad esto, o al menos uno de los interrogantes que analizaba en su momento, era qué nociones de cuidado, qué experiencias de cuidado hemos desandado, me pensaba en la atención primaria de la salud, pero también digo, en este contexto de individualismo, de consumo, del que no me importa el otro, de la cuestión de encuentro con el otro, cómo esto iba a impactar en las trazas que veníamos haciendo, ¿sí? Al momento de ensamblar
una nueva habitualidad. No llamo ni normalidad ni anormalidad, pues son términos que no los considero, sino en esta nueva habitualidad. Y en el caso específico, sin duda, creo que quizás la pregunta va por ahí, Claudia, en uno de los conceptos al principio, y que la verdad que siempre lo digo y por ahí no quiero ser recurrente, bueno, en esto de recuperar los saberes ancestrales, ¿no? Recuperar una noción de cuidado y un concepto de salud de las comunidades y los pueblos originarios, cuando dicen la salud, ¿sí? Más allá de todas estas categorías conceptuales, te lo simplifican diciendo, como lo dice doña Ángela Citale, es la capacidad de entusiasmarse con la vida, la salud. Entonces, en estas cuestiones es cómo se confrontan, y también en este intento de interculturalidad, digo intento porque no lo hablo como una cuestión resuelta, sino como una construcción cotidiana, poner a consideración el cuidado, los saberes en relación a lo que conciben como pandemia, ¿sí? A esto que se escucha a través de los medios, ¿sí? Y también generar a través del diálogo, que era lo que hicimos, a través de la organización comunitaria. Yo creo que ahí tenemos, con comunidades de pueblos originarios, está esa ventaja de la organización comunitaria. Tienen sus referentes, entonces, si corto el diálogo ahí, por supuesto no era hacer asamblea, no se podía, no se puede, digo, en términos de... Pero sí generar modos de vinculación siempre a través del cuidado de saber qué nos pasa a nosotros, en este sentido respecto a los protocolos que teníamos que cumplir, cuáles son las posibilidades del acceso a ese protocolo, y también respetando toda la construcción de espiritualidad que de hecho la tienen, en el caso, digo, de pueblos originarios, de qué otros saberes ancestrales, de ritual espiritual, iban a incorporarse también en el cuidado de este virgo, de este bicho, como dicen las mujeres. No sé si... Bueno, hay una pregunta relacionada con respecto a eso que decís, que tiene que ver con el límite. ¿Cuál es el límite de un trabajador social en el ámbito de la salud? ¿Existe algún límite en donde pueda acceder? Esa es una gran pregunta que inclusive en trazo, APS... ¿Hasta dónde ir? ¿Hasta dónde ir? Sobre todo en lo social, porque lo que aparece, digo, también ahí, lo social es un concepto tan amplio, las problemáticas sociales son diversas, y el tema de esto de estar en territorio implica que la usina de entrada, el primer acercamiento, ya sea por un problema de salud, pero por una consulta como fue las consultas que teníamos por el tema IFE, yo creo que las limitaciones tienen que ver también con paradigmas de intervención, con modos de asumir, pues yo puedo tener un concepto de cómo voy, y de hecho lo fui al menos, no sé si se puedo capturar desde dónde me paro, pero también el recorte viene a la hora de generar acuerdos con otras instituciones. Yo creo que ahí es compartir, me parece que ahí hay una cuestión que también hay que ponerla en debate, porque si no todo queda en el primer nivel de atención. Digo, y pensando también en otras estructuras que se piensan así, como es, por ejemplo, las colegas de municipio, de lo que es desarrollo social, el equipo de niñez, el equipo de género, con una población mucho más amplia, quizás la nuestra, circunscripta en territorios, digo, en espacios geográficos, pero creo que ahí los límites tenemos que ir encontrándonos en tanto y en cuanto nos consideremos corresponsables de una intervención con esas dimensiones que tiene, porque de hecho, si aparece una cuestión de abuso en un centro de salud, por citar un ejemplo, o si aparece una situación de violencia de género, ¿sí? Que tiene una directa implicancia en salud, pero bueno, a partir de ahí hay que concatenar o engranar, ¿sí? Otros dispositivos, otros efectores, y construir una práctica de intervención. Ahí lo dejo como pregunta, digo, porque todavía no... Es algo que digo, yo digo, tendría que ponerle textura, y lo voy a hacer, a seguimiento. ¿Qué entendemos por seguimiento?
qué entendemos por acompañamiento de situaciones, y ahí creo que van a aparecer los límites, y también qué es coordinación y articulación, ¿no? Que pudiera ser en una cuestión dialéctica y contradictoria, esa coordinación y esa articulación en los modos, ¿sí? Muchas veces aparecen como depositación. Entonces creo que, ¿por qué digo que ahí se juegan los paradigmas? Y sí, del modo en que concibo la salud, del modo en que veo a un sujeto de intervención, cómo lo caracterizo en un sujeto de derecho o un sujeto vulnerable. Yo creo que son desafíos que tenemos para seguir profundizando y sobre todo ponerle análisis, ¿no? Desde lo académico también, no digo solo desde los espacios profesionales. Asignatura pendiente para resignificar qué es esto de seguimiento. ¿Cómo lo? ¿Quiénes lo hago? Una siguiente pregunta es, ¿cómo es su trabajo día a día en la posta sanitaria? No sé si quiere comenzar Claudia desde su intervención. No hay, lo que es en salud, no hay un día igual al otro. No existe los días iguales en salud, nunca, nunca. Entonces no podemos decir cómo es un día a día en una posta sanitaria, en un centro de salud. Lo que sí puedo decir o agregar en cuestiones más ligadas al contexto de pandemia es que tuvimos que readaptar todas nuestras prácticas, nuestros organización dentro de estos equipos de salud para, bueno, no dejar de acatar los protocolos que necesitamos cumplir para la protección tanto de los agentes de salud como de las personas, de los usuarios al sistema de salud, sino no dejar tampoco de ver aquellas cuestiones que van a estar siempre ligadas a la problemática en salud. Otras cuestiones, enfermedades crónicas, controles de embarazo, entonces ahí se complejizó un poco más nuestra práctica diaria, tener que replantear todo un sistema, un dispositivo que veníamos armando para rehabituarlo o tratar de adaptarlo a este contexto totalmente distinto, que cambia todos los días, que no es algo concreto y es muy, muy dinámico día a día. Entonces hoy una pregunta así es difícil de responderla. Todos los días son distintos. No sé si Patri querés contestar o te sumás a la respuesta de Claudia. Por ahí es verdad, en esta cuestión, así como mostraba las imágenes, que son capturas del año pasado, por ahí en estas cuestiones, ¿qué hago? ¿Cómo son mis días en la posta? Y yo lo que hago mucho es territorio, digamos, visitas domiciliarias, entre comillas, porque pareciera ser que también hay algunas cuestiones de interrelación en consultorio con Claudia, tiene que ver también con la articulación, sin duda, de ciertas problemáticas con otras instituciones, que nos lleva a pensar estrategias de intervención. Y bueno, ahora con algún margen de flexibilidad, porque se nos obturó y se nos cortó procesos, digo, de intervención comunitaria en la interseccionalidad con otros, la intersectorialidad, perdón, con otros labores del Estado. Yo nombraba género, pero también estuvo durante 2 años y medio, si no me equivoco, 3, lo que es el programa Nueva Oportunidad, así que también en las asambleas comunitarias, atendiendo también la realidad del sector criollo. Digo, y la grupalidad o los agenciamientos que tenemos en la posta son los días martes y los días jueves. Así que así como ustedes vieron ese taller de carpintería es la sala de bienvenida de la posta. Y ahí nos juntamos y nos convocamos. Entonces eso requiere una planificación también de esos espacios, de los intercambios que también generamos con las mujeres de otros barrios, hasta también de otras localidades. Así que bueno, un poco ese es el ámbito, digo, más de ejercicio cotidiano. ¿Sí? Y hay una pregunta que se relaciona, que tiene que ver, ¿cuál es la mayor demanda? Tiene que ver con la salud, calculo. Eso pregunto. La mayor demanda de lo por lo menos digo como características de
es violencia de género. Digo, dentro de ciertas problemáticas sociales. Es lo que aparece, por eso también digo, la estrategia pensada del trabajo con mujeres partió de esa expresión de lo que veníamos. Queda, y lo hablábamos también en una reunión esta semana, sin duda poder pensar, trabajar con esto de las nuevas masculinidades, ¿no? En esto de decir, bueno, no sé si nuevas, decía un colega, las masculinidades que hoy tenemos, porque si no, terminamos fortaleciendo como la balanza desde un lugar y nos falta, sí creo que ahí tendríamos que generar más estrategias respecto a estas demandas problemáticas y complejas que aparecen. También ahí no lo quiero dejar de mencionar, digo, pensando también en esta cuestión de género, la cuestión de desafío que tenemos de llevar a los espacios de salud, a los espacios de discusión, también la interrelación con las movilizaciones sociales. Yo creo que pueden servir de mucha ayuda para pensar procesos de intervención, no solo en salud, sino también, digo, dentro de clave de derechos. Así que creo que ahí hay que seguir amasando estas texturas que nos lleven a posicionar la salud como un derecho también político, ¿no? Y la profesión, sobre todo. Claudia, en tu intervención dentro de la posta sanitaria, ¿cuál, en base a tu análisis, ¿no?, de tu desempeño ahí, cuál es la mayor demanda? Sin duda, la violencia. En un momento fue la violencia y el consumo problemático. Y bueno, tuvimos que ver estrategias, acercar a las mujeres, incluso dentro de los dos sectores por ahí hubo muchos intercambios violentos que no sé si gracias a las intervenciones, pero ya planteándonos una estrategia un poco más pensando en eso, disminuyeron, creo que bastante, estos hechos de violencia dentro de la población y con respecto a otros barrios vecinos. Obviamente todos los días tenemos cuestiones nuevas, pero en un momento fue la violencia, era todos los fines de semana que tuvimos que trabajar. La violencia de género, obviamente que ahora estamos a trabajar con los grupos de género, se van visibilizando un poquito más estas cuestiones y que nos da una habilitación para poder trabajar el día a día con estas mujeres, ¿sí? Generar el vínculo, ¿no? Generar el vínculo. Exacto. Claramente. Buenísimo, justo mencionando esto de que una de las mayores demandas y problemáticas visibles que hay en la posta es la violencia de género. Acá hay una pregunta que dice: ¿cómo abordan la temática de género desde la atención primaria? Y bueno, ahí por eso pensaba, una estrategia hay cuestiones singulares, sin duda, digo, y ahí la intervención tiene que ver, bueno, con las entrevistas, con las posibilidades también, de toma de decisiones respecto a cómo dimensiona la cuestión de atravesamiento de la violencia. Muchas veces digo, no hay una cuestión protocolar, yo quiero correrme no, es la denuncia, es la coordinación con tal, no. Creo que ahí lo que a nosotros nos permite también, que es una porción, eso pensaba, el alcance poblacional, la dimensión poblacional, estamos hablando de 100 familias, lo que nos permite, digo, distinto a otras realidades de centro de salud, que tienen una población muchísimo más amplia, nos permite el conocimiento directo de las familias, de las mujeres. Como estrategia, ahí hace 4 años lo que armamos es agenciamiento, que hoy le llamamos agenciamiento, porque lo que aparecía en un primer momento era instancias de grupalidad, y con mucho resquemor para poder tratar este tipo de problemática que esta expresión que tenemos hoy quizás en el consultorio o en la posta es la expresión de lo que está afuera y es la expresión de lo que se legitima dentro de un territorio. Entonces, por eso nos parecía oportuno empezar desde el ámbito de las mujeres como cuidadoras de la vida, porque así también, digo, dentro de la comunidad se autoperciben, la comunidad como cuidadora de la vida, bueno, recuperar
esas nociones, ¿sí? Para poder enfrentar también los márgenes de violencia existentes y acompañar y apoyar procesos de salida, por así decirlo, ¿no? Yo creo que ahí hay dos niveles de intervención, por eso yo planteo siempre esta cuestión que atención primaria, si uno va dentro de lo teórico y de las lógicas, bueno, ahí aparecen estos ensambles que podemos generar, ¿sí? Para poder ser de contenedor, digamos, contenedora de lo que aparece en el territorio. Hoy por hoy el espacio de las mujeres es un espacio militante para poder, y de hecho tratamos estos temas, digo, y analizamos muchas veces cómo acompañar como vecina, como mamá, como tía. ¿No? Por supuesto que no podemos hablar de procesos lineales en este sentido, sino de singularidades. Y en la medida en que vamos fortaleciendo el proceso de autoestima, identificación. Tal cual. Cuestiones que vienen trabajando. Perdón. No, más que nada en esta cuestión de la longitudinalidad de las prácticas, de transitar el día a día, bueno, hoy permite trabajar otras cosas en forma más directa, pero es un proceso, no es que son recetas, sino que son procesos que se van dando y obviamente muy singulares. Claro, subjetivos. Para finalizar como última pregunta, porque bueno, el tiempo se va rapidísimo, preguntan, ¿cuál fue el mayor desafío que tienen ambas, si pueden contarnos brevemente, en contexto de pandemia? El cansancio. El desafío es el cansancio continuo, la tensión continua, es como que esto nos agregó una cuestión más que pensar y que temer también, porque tenemos que cuidarnos como personal de salud, entonces como ya son muchas cosas que se van sumando y ese por ahí es la cuestión más complicada por nosotros de vencer el cansancio, de tratar de pensar con claridad y de poder manejar las ansiedades de todo, de la familia, las nuestras, las de todo el equipo de salud, que por ahí, más que nada, al principio era como con mucho más temor a esto que no sabíamos bien lo que era. Entonces eso ya a esta altura del año estamos bastante agotados y eso es una de las cosas que más nos marca. Sí, también digo en esto agregar que trabajamos varias dimensiones, pero hay otra dimensión que llevaría, dijo, otro bloque entero y quizás con la participación de otros sectores, sin duda, que es la cuestión de la condición profesional, de la condición de trabajador de la salud, de la condición asalariada, ¿no? Yo creo que también ahí, hablando digo, porque muestra otros márgenes de análisis también. Entonces, a mí lo que me digo, como experiencia para compartir, sin duda fui pasando por diferentes procesos, digo, en todo lo desde el inicio de la pandemia ahora, la primera cuestión de azoramiento fue esto de que se obturaban todos los accesos, digo los accesos institucionales, porque de hecho había una cuestión de salud, era personal indispensable, esencial, sobre las esencialidades hasta del trabajo social tuvimos que hablar, pero salud en un primer momento, o al menos digo, primer nivel que quedamos en un estado de perplejidad porque en soledad, y no es que la pandemia permitió un recorte para que violencia de género, al contrario, se profundizó para que no apareciera todo lo otro. Ojalá, no es que se frenó esto acá, lo otro quedó para un después. Era esto que venimos trayendo, más todo esto, más una cuestión de engranaje institucional que se frene. Entonces creo que esa fue una cuestión de tensión muy grande. Trabajar nuestras propias tensiones en nuestro estado de humor también. De reconocernos, yo creo que también hay reconocernos con estos miedos, con estos cansancios, con estos enojos y con la responsabilidad mayor. ¿Qué hago con esta situación que me aparece? Porque el teléfono era obsoleto, más allá que yo le pueda llamar por teléfono quizás a la colega o otra institución, cómo resolvían, que veníamos, digo, dentro de otras prácticas. Entonces, creo que eso fue
un desafío poder mantener un cierto equilibrio y reacomodar a ver qué puedo solucionar acá. Lo otro que me pareció también como una cuestión que inclusive lo tomé el primer día, fue la del aislamiento. Esto sí, el aislamiento en relación a que ya años anteriores, inclusive alumnos, estudiantes del centro de práctica, siempre situaba que la situación de La Posta, como de otros barrios, se encuentran aislada por su característica geográfica. Entonces yo decía, ¿qué más aislamiento de esto? ¿Qué más? La preocupación era qué aparecerá después de esto, ¿no? Si ya estaban aislados, se tuvo que luchar muchísimo para que las políticas públicas, no solo de salud, de otros sectores, ingresen al territorio para tratar temas, como decía Claudia, de violencia armada, eran de dos sectores, y buscar, entonces eso se iba a obturar aún más. Yo creo que esa fue una de las preocupaciones que me causaron angustia, y lo otro, que la noción de cuidado, de no saber en esta habitualidad, ¿sí?, en estas cotidianidades, de hacer territorio, de hacer reuniones, de hacer trabajo en equipo, de repente, ¿no?, llamarme a un cuidado personal, como decía Claudia, a un cuidado familiar. Bien. Bueno, como última pregunta, surgió a último momento. Dice el comentario: muy buen detalle del trabajo en la práctica y en el territorio. ¿Cómo pudiéramos empoderar quizás un poco más lo comunitario para que las necesidades o planteos puedan llegar con más claridad? Bueno, ahí, si me permitís, Claudia, después si no te cedo la palabra, yo creo que tiene que ver con, ahí voy a volver también con una cuestión que me interpela muchísimo, que inclusive estoy trabajando en la tesis de la tesina de investigación de la maestría de trabajo social, que tiene que ver con los paradigmas de intervención, esos modelos, esas concepciones que trabajo social, digo, lo tomo a trabajo social, pero no solo trabajo social, digo porque por ahí me hago cargo del campo disciplina, ¿no? Para que para mí lo comunitario, digo, pase, que creo no lo expliqué al principio, tiene que ver con la concepción que tengo de las problemáticas de lo comunitario. Y ahí sí voy a hacer uso, quizás trabajadores sociales me pueden entender, que así como hablaba del modelo asistencialista, el modelo desarrollista nos dejó ciertas coordenadas de modos de intervención, donde lo comunitario pasa a ser un espacio microsocial cerrado, ¿sí?, donde consideramos también, digo, de una época muy linda, la educación popular, 1960, la revolución, bueno, en ese espacio microsocial de lo comunitario nos creíamos revolucionarios, y organizando a la comunidad para que resuelva sus propios problemas, considerábamos que quizás las trazas de lo comunitario quedaban ahí en un enfoque de transformación social. Yo creo que si trabajo social no pone en tensión eso, no pone a consideración que estamos en otro contexto, donde el rol político de trabajo social es necesario en relación a la capacidad y el posicionamiento para poner en la agenda de lo público estas cuestiones de vulneración de derechos que aparecen en el territorio. Entonces creo que ahí no es ser la voz de los otros, me parece que tampoco coincido con ser la voz de los que no tienen voz. Quizás en algún momento me adherí a esa cuestión, hoy creo que no. También esto de empoderar lo miro con mucho resquemor, es un término que lo miro con cierta desconfianza. Digo, ¿qué contextos son los posibles para darle poder a la comunidad y se corra y genere una movilidad social ascendente, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que, por eso vuelvo a resignificar esta práctica de trazo, APS, de trabajadores sociales, creo que son expresiones, ¿sí?, de repensarnos también, ya no batallando en el espacio, como mesiánicos, diría Marilda Yamamoto, en el espacio de lo comunitario, organizando la comunidad para, en el ámbito de lo microsocial, resolvamos las problemáticas y de repente el Estado queda fuera. Entonces creo que eso son miradas de posicionamiento.
Yo creo que el Estado, una visión de responsabilidad, porque hablaba al principio de una estructura neoliberal, y que de hecho esa estructura neoliberal se retroalimenta de las desigualdades sociales. Entonces creo que ahí tendríamos que hacer mella, y poner como colectivo profesional, por supuesto, vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer en soledad. Eso también digo, lo planteó Manuel Mayardi. Entonces creo que ahí permitiríamos, en todo caso, encontrarnos en esa línea de tensión. Si trabajo social no está molestando, está haciendo otra cosa menos trabajo social. Digo desde una perspectiva más crítica. Está siendo voluntario. Entonces estamos en el espacio equivocado y en la profesión equivocada. Hasta ahí. Muy bueno, Patri. Claudia, ¿algún comentario en base a la última pregunta? No, creo que Patricia tiene esta facilidad para detallar un poco más y más que nada para orientar a los estudiantes a cómo por ahí poner en la mirada en estas prácticas sociales del día a día, en este caso en salud, pero puede ser en cualquier ámbito de la intervención, ¿no? Entonces creo que eso es importante y lo mío es más de la parte, digamos, médica y por ahí quiero... Te cargo. Que va más allá del consultorio, pero que a veces en estos últimos tiempos estamos un poco más limitados en cuanto a las intervenciones entre los sectores y eso. Pero Patri, está claro y el perfil que queremos para los trabajadores sociales. Sí, y también en esta intersectorialidad de los remarcos de nuevo, me parece que son desafíos con residencia médica, con escuelas de enfermería, digo, para pensar el campo de la salud. Creo que ahí necesitamos algunas estrategias de encuentro, de replanteo, de revisión. Bueno, me parece que hasta aquí ha llegado nuestra conferencia de hoy. Les agradecemos la disposición de nuestras disertantes por habernos dado el espacio y el tiempo para poder hacer posible este intercambio constructivo sobre aportes para el análisis en atención primaria de salud, contexto y pandemia. Es una temática fundamental para indagar nuestra profesión como futuros trabajadores sociales y trabajadoras sociales, y asimismo para los que están recibidos, donde es necesario revisar cuáles son las ventajas y contradicciones que se están manifestando en la salud pública, y donde debemos hacer un enfoque analítico para poder hacer un abordaje integral sobre esta temática y poder optimizar una mejor atención en la salud pública, la cual es un derecho fundamental que nos atraviesa como país y que garantiza una atención federal y equitativa para todas y todos los habitantes. Sí, tal cual. Desde ya muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, disculpa por toda la cuestión de lo estaba prelimitado. Pero no, muchas gracias a ustedes, a todos aquellos que nos acompañaron en esta cuarta ya disertación de Formándonos Juntes. Queremos agradecer a Fernando Alegre, que estuvo ahí en la producción, dándonos una mano muy grande, también al instituto que nos permitió hacer este despliegue que hicimos en el día de hoy, tomando los recaudos necesarios para que esto se lleve a cabo. Y bueno, nada, invitarlos al próximo jueves, que también vamos a tener otra disertación, el jueves 8 de octubre, con Alfredo Carballeda, que es eminente y renombrado trabajador social, quien va a abordar la temática de pandemia, salud mental, una mirada desde la intervención. Así que nada, nuevamente muchas gracias y lo esperamos el jueves que viene. Nos vamos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao.